Bien, un día más. Tuve un poco de déjà vu porque acá a la vuelta justo está la entrada de Harrods Gati Chávez, el club, donde hace unos años hice un curso de profesor de tenis, durante un año venía, hace un montón, y bueno, nada. Cuestión esa. Tenía que hacerte una pregunta, estamos a 3 días luego de las elecciones, Argentina, como pasa siempre, caos absoluto. Y venía pensando en tus fotos, acá está lleno de tus fotos intervenidas, distintos momentos de la historia y tal. Digo, para empezar, una foto que te parezca que vaya a quedar de esta época y qué cosas tendría como situación visual y qué cosas, en principio, alguna cosa se te ocurra que le escribirías arriba de esa foto como para marcar este momento, esta época que está pasando. Bueno, es una pregunta interesante, no me lo había planteado porque en general trabajo con unas épocas, digamos, anteriores a la nuestra, como sería ahora, elecciones, a 3 días de las elecciones. Hay un trabajo que yo hice recientemente con fotografía contemporánea, que fue una intervención sobre fotografías de los migrantes en el Mediterráneo. Alquilé fotografías a través de un acuerdo que hice con la agencia EFE, de los fotógrafos que estaban fotografiando las balsas y la gente en el Mediterráneo. Incluso hay una obra acá de esas, que es esta fotografía de un grupo de inmigrantes sirios que está llegando al Pireo y que entonces de alguna manera intervengo contando que queremos que nos reciban todos los inmigrantes, particularmente desde Argentina. Hablar que todos somos inmigrantes tiene sentido, no solo Sí, yo, claro. soy nieto de rusos, todos ellos, sino la gran mayoría de los argentinos tenemos eso. En consecuencia estamos en una posición buena para decir somos todos inmigrantes, o hijos de inmigrantes, o nietos de inmigrantes, y entonces entender al que migra. Eso por un lado. Esa es una foto contemporánea que yo hice recientemente en relación a un hecho internacional. Ahora, si vos me preguntás por las elecciones, por la Argentina, hay una foto que yo guardé, no hice nada con ella, pero que es una foto que me llamó mucho la atención por su layout, por su composición, en la que está el presidente Macri y Trump sentados en la sala oval de la Casa Blanca con sus mujeres, sentados en el momento en que Macri estaba asumiendo el poder. Estaban los cuatro, posiblemente algún asistente, como una especie de foto familiar en la Casa Blanca, en el Salón Oval, en el Salón del Poder Mundial, digamos, que supervisa lo militar, el FMI, todas las distintas herramientas que puede tener el Salón Oval para operar sobre el mundo. Y ahí estaba, digamos, Mauricio, que conocía por supuesto a Donald de sus épocas como businessman. Y esa foto simplemente la guardé y no hice nada. Ahora, si vos me preguntás si esa sería una foto interesante para intervenir, pues sí, creo que sí. Primero tendría que ver los derechos. Creo que lo tiene una agencia de prensa que estaba acreditada en la Casa Blanca. Si obtuviera los derechos, la intervendría. Ahora no sé cómo. No sé cómo, porque habría que esperar un poco que se sigan desarrollando los acontecimientos. Evidentemente, el tema del FMI pesa mucho en la situación política argentina actual. Para cualquier partido político, digamos, eso condiciona el futuro del país y el futuro de la política en el país y de la economía. Entonces, de alguna manera, en el inicio del mandato, esto ya estaba de alguna manera inscripto. Entonces, digamos, tratar o abordar políticamente esa imagen podría permitirme, digamos, comentar el momento actual críticamente, que es lo que habitualmente hago con mis imágenes. Preséntate, por favor. Yo soy Marcelo Brodsky, soy fotógrafo y artista visual desde hace más de 30 años o más, porque tengo unos cuantos más y yo tengo ya fotos hechas como tenía 14, que forman parte de mi ensayo Buena Memoria. Como tenía 12, si allá tenía alguna cámara en la mano, no era fotógrafo, pero ejercía de alguna manera la fotografía en una época en la que todavía no solamente no existían los teléfonos portátiles, sino existía ni internet, ni el fax, ni nada. 1960 y... Entonces, soy fotógrafo, pero digamos la disciplina visual mía se ha mezclado siempre con otros medios. He trabajado también el texto. Mi primer libro es un libro de poemas que se llama Parábola, que edité en Barcelona en 1982 durante mi exilio. Yo me fui
del país durante la dictadura militar, tuve un intento de secuestro que finalmente me pude escapar, tuve suerte, mucha suerte, con suerte que no tuvo mi hermano, que justamente en el día de hoy, 14 de agosto de 2019, se cumplen 40 años de su secuestro. O sea que, fíjate cómo me estás haciendo la entrevista en un día particularmente notable de mi historia. Sí, y de mi familia, ¿no? Claro. Hoy se cumplen 40 años de la desaparición de mi hermano Fernando. Entonces, bueno, esa circunstancia, la circunstancia de la dictadura, la circunstancia de la muerte o la desaparición de muchos de mis amigos, como están en esta otra obra más conocida mía, que es La Clase, ¿no? Digamos, la obra que me dio a conocer en el circuito internacional de las artes visuales en los años 90, cuando acá estaba como presidente Carlos Menem y tenía vigencia la ley de punto final y vivencia de vida, y del tema no se hablaba demasiado. En ese momento, cuando volví del exilio, me encontré con mis amigos de la división del Nacional Buenos Aires y nos contamos lo que era de nuestra vida, y eso dio origen a esta intervención sobre el retrato de nuestra clase que hice en 1996, señalando con textos a mano, escritos en crayón, lo que había sido de la vida de cada uno de mis compañeros, entre ellos Martín y Claudio, los dos desaparecidos de mi división. Esta fotografía tuvo en su momento bastante difusión, tuvo, digamos, un abordaje emocional, un abordaje visual al tema de la dictadura y de sus consecuencias. Y bueno, esa muestra después, digamos, me llegó por todo el mundo durante muchos años, estuve mostrándola, no sé, 150 veces, y si bien en el momento inicial en que la hice, en octubre del 96, cuando se cumplía 20 años del golpe militar, y estábamos recordando a las víctimas del colegio y contándolas por primera vez, que son 115 o 113, estamos ahí en un número, 113, pero en ese momento teníamos contadas 98. En ese momento, entonces, digamos, se publicó mucho en los medios, fue un abordaje que abordaba un tema de una manera distinta, un tema que estaba presente pero que no se hablaba públicamente, no era materia de discusión política pública como lo es ahora, claro, o fue en los últimos 20 años. Todavía era un tema, digamos, en el que hablaban solamente los organismos, los interesados, las víctimas, qué sé yo. Eso pasó, eso cambió. Contame la historia de por qué empezaste a pensar en intervenir imágenes. Hasta ese momento tenías imágenes tuyas, producciones diferentes, donde eran fotografías. Acá agarraste una fotografía que no era tuya. ¿Esta fue la primera que interveniste o hiciste otras antes? Yo en el libro de poemas del 82 había combinado poesía con algunos dibujos. Algunos dibujos que básicamente eran dibujos de textos poéticos o poesía visual o algo que combinaba la palabra con el dibujo. Después mi primer trabajo, ese libro se llamó Parábola. Mi primer trabajo de fotografía, que fue Palabras, que expuse en el Recoleta, en el momento dirigía Oscar Pintor un fotoespacio, en el fotoespacio de Recoleta, en el 86 expuse Mis Palabras, que eran también un trabajo en la que cada palabra estaba asociada a una imagen, pero se veía la palabra escrita en el espacio público, por lo general. Y había, no sé, 25 o 30 imágenes, eso nunca publiqué un libro, es uno de los pocos trabajos que quedaron de alguna manera inéditos. ¿Eran fotografías tuyas, registro de gente que escribía cosas en paredes? De palabras, no de la gente. No, por eso, de palabras escritas por otros, no por vos, claro. Sí, por otros, pero eran carteles, eran... Pintadas políticas, lo que fuera, claro. Eran básicamente fragmentos de palabras, algo que después algunos otros artistas, incluso Jorge Macchi hizo una vez una cosa con carteles, una frase. Claro. Esto, digamos... Por ahí tenés algo, ¿no? Que vi allá, aquella. Sí. ¿Eso es de esta serie? Esto es de esta serie. Bien. Pero es de esta serie, pero está de alguna manera combinado. Ya hay aquí una especie de poesía visual en que aparecen 3 imágenes de la historia de Palabras: vida, ruta y arte. Esta es una obra de 1981. 94, bien, no veo absolutamente nada. Me gusta. Antes de Buena Memoria. Sí. Y hay también unos ojos de buey con unos reflejos en el mar. El agua, el mar, digamos, el tránsito, la navegación, digamos, y
3 imágenes que corresponden a 3 palabras: la ruta, la vida y el arte. O sea, cada uno lo lee como quiere, es como poesía visual. Sí, claro. Eso es un desarrollo de ese trabajo de palabras. Esto es del 94, el trabajo de palabras original fue del 86. Aquí hay otra obra que formó parte de Buena Memoria, que también se relaciona con ese sistema, con ese método. Viste que los artistas vamos pasando por momentos en que vamos usando una técnica, un sistema, una forma de construir sentido, y eso va cambiando con el tiempo. Entonces yo tenía Héroes, que había tomado en Nueva York, y Family, que había tomado en Nueva Inglaterra, para mi trabajo de palabras, y estas 2 imágenes por separado formaban parte de ese ensayo. Ya para el 96, cuando hice el libro de Buena Memoria, construí un primer monumento dedicado a mi hermano, que desapareció en el 79, hoy hace 40 años, y ese monumento se llamó Héroes de Familia, Family Heroes, combinando estas 2 fotografías duplicadas en una cruz. Eso también de alguna manera está en los antecedentes de mi utilización de la palabra dentro de la imagen como forma de trabajar la imagen y la palabra juntos para contar algo. Hasta ahí, por lo que veo, habías usado fotografías tuyas. Fotografías mías. En esta serie empezaste a usar fotografías de otros que intervenías. Esta serie tiene su historia particular, que es la que las historias particulares determinan muchas veces la forma en que uno hace una obra, porque esta relación entre el arte y la vida es una constante y para mí es absolutamente fundamental. Muchas de las cosas que me pasan son las que después se transforman en obras. Pasó con esto, por ejemplo. ¿De qué modo? Bueno, yo tenía mi foto de los compañeros, se cumplieron 20 años del golpe, en el 96. Y en octubre, en el colegio, decidimos hacer un acto para contar, porque no sabíamos cuántas víctimas habían habido, miembros o exalumnos del colegio, durante la dictadura. Y en ese acto se leyó por primera vez una lista que la gente que vino al acto fue pasando adelante para que aparecieran esos nombres, y yo filmé ese acto. Lo filmé con, digamos, semiprofesionalmente, con 3 cámaras y el audio, y esa filmación forma parte del proyecto Buena Memoria, que desde el primer proyecto, digamos, mío, que se transformó en un libro, después de Parábola, que fue Buena Memoria del 97, ya ese trabajo contenía video, contenía instalación y contenía fotografía y contenía texto. Ya desde esto, de hace más de 20 años, combinando distintos medios. De alguna manera, el video y otro video hecho con fotografía, con video familiar, de vacaciones, hablando de mi hermano, de mi familia y yo, también, que se llama Un espacio al olvido, y que hice con Sabrina Farqui, también formó parte de esa exposición. Entonces tomé, digamos, yo me había venido reuniendo, después de volver del exilio, con mis compañeros del colegio, para echar una raíz al regresar al país, para saber qué había sido su vida. Y en esas reuniones cada uno contó cuántos hijos tenía, dónde vivía, de qué laburaba, qué sé yo, y se hizo evidente la ausencia de Claudio y de Martín, las 2 víctimas de mi división, que en realidad de mi año entero, digamos, de la promoción 72 del colegio, son 18 los que se llevaron. O sea, un 5% en total, mucho, uno cada 20. Claro. Es mucho. Sí, claro, es una locura. Sí, claro. Porque era el Nacional Buenos Aires, colegio politizado, digamos, como siempre lo fue, ¿no? Porque Mariano Moreno estudió ahí, o sea que no era de la época de la Sí, no era una casualidad, claro. Y estaba a 2 cuadras de la casa, digamos, en la Plaza de Mayo, etcétera, ¿no? Y tuvo siempre una discusión política en su seno, y se formaron muchos de los dirigentes políticos que tuvo el país. Entonces es un lugar politizado, y ahí por eso mismo hubo todos estos movimientos, esta resistencia a la dictadura y estas víctimas que contamos entonces por primera vez, y junto con ese acto de recuento de nombres se hizo una exposición fotográfica y de memorabilia, digamos, de las víctimas de la dictadura, y cada familia preparó un póster, un panel con recuerdos, con el nombre de su víctima, y contaba pues las fotos de él, el boletín, alguna carta de amor, un poema, lo que había quedado de una víctima que podría haber tenido entre 17 y 25 años. Claro. O sea, pocos recuerdos por una vida corta, claro. Muy jóvenes.
como mi hermano que desapareció a los 22, hoy hace 40 años. Y entonces yo había estado fotografiando a mis compañeros de clase y había conversado con Marcos López, que en ese momento compartía conmigo el mismo edificio, teníamos el estudio sobre esta idea del reencuentro. Ahí hablamos de la idea de fotografiar a mis compañeros con la foto de la clase en la que estábamos juntos 25 años atrás, y yo fui haciendo esas fotografías tomando como backdrop, como fondo fotográfico, esta fotografía, que era la fotografía que todos nosotros tenemos con las dedicatorias de cada uno de nosotros a los amigos, dedicatorias a veces cariñosas, a veces críticas, a veces humorísticas, escritas a mano junto a la fotografía. Y esta fotografía la amplié en la copistería de la esquina, en un taller 4, nada fotográfico, Sí. completamente, digamos, de andar por casa, y la pegué con una cinta scotch, y era un papel absolutamente de fotocopia. Entonces, al ser un papel de fotocopia, digamos, a diferencia del papel fotográfico, si hubiera sido un papel fotográfico no hubiera podido utilizar el crayón. Pues patina, pero en el Patina, papel lo obra rechaza, funciona, pero claro. como era un Sí. papel de fotocopia, lo tenía ahí, la pegué con la scotch, Claro. y la enmarqué para poder utilizarla de fondo. Ahora bien, esto se juntó con que estábamos organizando el acto y la exposición. Entonces, un día agarré la foto que la tenía en el living de mi casa, la tiré al suelo y escribí esto, como un gesto. Es un gesto que, no sé, tardó 2 horas, 3 horas, pero que sintetizaba en ese gesto todo lo que habíamos estado conversando entre los amigos, compañeros de la división, sobre lo que había sido cada uno y el efecto que había tenido sobre mí, sobre mi generación, la desaparición de nuestros compañeros. De una forma sencilla, hacía la fotografía, era la fotografía que había tomado el fotógrafo del colegio 20 años atrás, en el 67, esto era, no, 30 años atrás, esto era en el 96, o sea que ya teníamos 30 años, 29. Y bueno, la fotografía, digamos, el fotógrafo que la había hecho, la había vendido, no existía más. Digamos, fue una apropiación directa de la fotografía que ya era de alguna manera mía, nuestra, y la intervine con todos estos textos sucintos, breves, pero contundentes en su narrativa conjunta. Es decir, esos pequeños rastros poéticos de cada uno, ese pequeño itinerario esbozado apenas en 6 palabras, decía mucho. Y además, lo que pasó, y esto fue particularmente significativo, yo en ese momento eso no lo hice pensando que iba a ser arte, lo hice para colgarlo en el colegio en una exposición, para contarle a los chicos que estaban en ese momento en el colegio lo que había pasado con nuestra generación. Ni siquiera, digamos, hice un papel de la esquina, lo colgué. Sí, no lo pensaste como obra ni como intervención, fue claro. Colegio, quedó ahí en la exposición. Pero sucedió que, bueno, el acto se prolongó mucho tiempo, mi coche quedó en el garage, tuve que volver a la mañana siguiente, entré a ver cómo estaba, y entraba una luz cenital sobre el claustro central del colegio que atravesaba las ventanas, y había un montón de chicos mirando esta fotografía. Había 10, 15 chicos todo el tiempo mirando, detenidos, 10 minutos, 15 minutos leyendo. Y al mismo tiempo este sol que entraba cenitalmente desde la ventana, como la fotografía estaba enmarcada y tenía un vidrio, producía un reflejo de estos chicos sobre la fotografía nuestra de la clase intervenida. Entonces, esta situación de un diálogo entre generaciones visual, que yo podía ver cómo se estaba dando en tiempo real, dije, bueno, esto me interesa, y al día siguiente volví ya con la cámara y todo, y hice una serie Tenés las de abajo que yo no había visto, no sabía que estaban los reflejos, sí, claro. Foto de los reflejos de un compañero del colegio. Claro. Entonces, Sí, como una generación mirando a la otra. Claro, esto después en el libro está, digamos, complementado con textos testimoniales de los chicos. El libro entonces se constituyó en el soporte principal para la difusión de esta obra. Todavía no estaba de moda el fotolibro, sin embargo, a mí me interesó siempre mucho producir el libro como producto cultural que va más allá de una élite de gente del arte y que llega a un público mucho más amplio. En particular este libro, que podía llegar a todos los exalumnos de la Ciudad de Buenos Aires, que hay de toda la disciplina. Sí, claro. Y entonces el libro, digamos, tuvo
una trayectoria y un impacto importante. Contaba entonces las fotos de mis compañeros con la foto de la clase como fondo, la foto intervenida, los reflejos de los alumnos actuales del colegio. Después hice la lista de todas las víctimas del colegio como estaba entonces, que después la fui actualizando en las sucesivas reediciones del libro, y ya hice un capítulo dedicado a mi hermano y un capítulo dedicado a Martín, que es el compañero más amigo mío de los desaparecidos de mi clase. Bueno, y eso constituyó un libro. Al final del libro publiqué una foto de mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, llegando a América, atravesando el Río de la Plata, y otra foto de mi hermano y yo yendo a Uruguay fin de semana a Colonia en el ferry, cruzando el Río de la Plata, y una gran foto del Río de la Plata que decía: "Al río lo tiraron, se convirtió en su tumba inexistente". Este final del libro fue muy ¿La foto del río es esta o no? Esta es la foto del río. Sí. Que tenía sobrepuesto, sobreimpreso en el libro el texto. El texto. Al río los tiraron, se convirtió en su tumba inexistente, y que tuvo mucho que ver con la idea que después el grupo de organización de este acto en el Nacional tuvo, porque nosotros estaba Vera Jara, varias madres de Plaza de Mayo o madres de desaparecidos del colegio, estábamos los exalumnos y estaba el centro de estudiantes organizando este evento. Por eso fueron varios miles de personas en ese acto. Y después hicimos una escultura en el claustro con todos los nombres de las víctimas que le encargamos a Pablo Reynoso. Pablo Reynoso hizo esa escultura, que está muy adaptada a la arquitectura del lugar. Tuvo una particularidad, que cada tanto la teníamos que bajar para agregar un nombre o corregir un error, cosa poco habitual en un monumento. Pero bueno, eso se hizo. Y entonces habíamos hecho en el colegio este recuento y habíamos hecho una escultura. Y dijimos: ¿y ahora qué más? Y estaba la foto del río terminando, la cuestión del río, navegando. Era el momento en que Silingo había hecho sus declaraciones de sobre los vuelos de la muerte y tal. Claro, sí. Él confesó, y hay una especie de tendencia general en la sociedad de creerle más a la confesión del victimario que a la de la víctima, claro. Sí. Entonces, cuando ya lo confesó, todo el mundo no tuvo ninguna duda de que habían tirado a la gente al río o al mar. Y entonces estábamos bajo el impacto de esas declaraciones y tuvimos la idea de hacer el Parque de la Memoria. En ese momento, el propio grupo de organizadores del evento del Nacional de Buenos Aires. De ahí surgió la idea del Parque de la Memoria. Entonces ahí se lo propusimos. Primero lo acordamos entre nosotros. Estaba un rabino, estaba Daniel Goldman en el grupo, estaba Ricky Marcos, un filósofo, un psicoanalista, estaba Gabriel Alegre, que es activista de derechos humanos, estaba yo. Había varias personas que después tuvieron su actividad en derechos humanos o en otras disciplinas. Estaba Alberto Corlin, que ahora es un científico importante. Y hicimos esta idea, y lo que hicimos para llevarla adelante fue proponerla primero a las demás organizaciones de derechos humanos. Se lo propusimos al CELS, a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo. Queremos hacer un parque de esculturas junto al Río de la Plata, en el que se recuerde la víctima de la dictadura militar. Y entonces los organismos dijeron: nos interesa, es una idea rara, nunca habíamos pensado en una cosa así, pero nos gustaría incorporarle un monumento con todos los nombres. Juntamos las dos cosas, propusimos esto en forma de proyecto de ley. En ese momento Marta Llanarte, de un sector un poco más conservador, y Aníbal Ibarra, de un sector un poco más progre, apoyaron el proyecto, lo llevamos a la legislatura, lo aprobamos por 57 votos contra 3, y se decidió la ley 46, que fue la primera ley, digamos, para la constitución de un parque que votó la legislatura una vez que la ciudad se convirtió en autónoma. Mira. Entonces esta fue la primera legislatura democrática de la ciudad, y esta fue la primera plaza que la legislatura. ¿Los terrenos eran de la municipalidad? Los terrenos estaban en disputa entre la municipalidad y la UBA, porque justamente la UBA llega hasta ahí. Sí, claro, ella es ciudad universitaria. Y entonces había una especie de conflicto entre la UBA y la ciudad, a ver quién era el dueño de los terrenos. La UBA quería hacer un parque, digamos, natural, y había un terreno baldío en el que se había colgado un tipo, unas situaciones de violencia, había una especie de villa rosa de gente que vivía de muy mala manera, indigente, como una villa así muy, digamos, de gente en la extrema pobreza, que después conseguimos movilizar a otro lugar. Y
Y todo ese espacio era un espacio, digamos, un terreno baldío, ganado al río. Que ahí justamente en ese terreno, en 1994, se tiraron los 300 camiones con los restos de la AMIA. Además, claro. Justamente como parte del relleno del terreno. Sí, sí, sí. De ahí que yo, 8 años después, de 94, en 2001 más o menos, 7 años después, encontrara los restos de la AMIA tirados ahí, las piedras estas grandes. Sí, sí, claro. Que tengo ahora expuesta en la muestra en la Galería Rothbard, que son unos pedazos de 2 toneladas cada uno de la fachada, y que habían volado 50 metros arriba, habían caído enteros, y que estaban tirados ahí. Claro. Entonces, como yo sabía de que esta ley se había aprobado, y nosotros no solamente conseguimos de alguna manera que se apruebe la ley a través de una articulación política de muchos partidos de la ciudad en ese momento, sino que también conseguimos que se hiciera, no solamente que se apruebe la ley, Claro. sino que se ejecute. Sí, sí, sí. Que no era la idea quizás inicial, era una ley para quedar pues, en uno de esos cajones, pero finalmente los organismos lo tomaron como propio, se hizo la articulación política durante 20 años, ya cumplió 20 años el parque, necesaria, y el parque se construyó. Y de la Rúa, que en ese momento era jefe de gobierno, nos asignó ese pedazo de la ciudad, que era junto al río. Nuestra condición, nuestro pedido era que fuera junto al río, justamente con la idea de trabajar en tema del Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata como lugar nuestro de identidad, río platense, y el Río de la Plata como lugar de destino de las víctimas. Es decir, sanarlo de alguna manera, cosa en la que volvieron los distintos artistas que trabajaron en el parque. Incluso hay un proyecto de un artista navarro que trabaja con una especie de cura terapéutica o una cura homeopática del Río de la Plata. Es decir, sanar el tema del envuelto. De toda la historia, sí, sumada a lo de la AMIA, además, que es una locura, además restos sí, ahí de la AMIA, es como, sí, como que todo el río, junto, claro. Naturalmente. Sí, purifica de alguna manera, claro, la cuestión. Estaba de alguna manera marcado por este aspecto trágico que los militares de la dictadura no tuvieron mejor idea que tirar a gente viva y drogada ahí. Entonces eso como argentino me parece que requiere de una reflexión, y la requería. Y un sanamiento, el arte como sanador de alguna manera de ese nudo. Entonces el parque desde ese momento inició su construcción, su elaboración, su proyecto, y bueno, ahora 20 años después ya está construido, aunque todavía faltan obras y faltan más cosas que se van haciendo de a poco. Ya estructuralmente tiene el valor simbólico que le queríamos dar del lugar de recuerdo de las víctimas de la dictadura, y ha adquirido a su vez un valor de referencia internacional sobre cómo recordar a la víctima de la violencia. ¿Te parece que es necesario que vaya todo el tiempo como teniendo nuevo contenido ese parque, que vayan sumándose sí, miradas? Por eso ahora tenemos una exposición básicamente feminista sobre brujería. Tuvimos a Anish Kapoor, tuvimos a Viviola, tuvimos muchos artistas muy importantes, muchos argentinos también. Ahora viene en noviembre una muestra de Martin Weber, digamos. Estamos con varios proyectos que hasta que no se concreten es mejor no hablar, pero hemos tenido una cantidad de exposiciones de distinto tipo y de distinto perfil, no necesariamente vinculadas directamente con el tema de la dictadura. Muchas de ellas simplemente hablan de otros problemas culturales, sociales, políticos, económicos, personales. Y tiene una curaduría. La directora de Nora Hochbaum, que había dirigido el Centro Cultural Recoleta, incluso durante la famosa muestra de León Ferrari, y Florencia Battisti, que es la curadora del parque desde hace casi 20 años, 18 años, no sé, muchos años, y que ahora fue la curadora del envío argentino a la Bienal de Venecia. ¿Para qué te parece que sirve el arte? El arte básicamente sirve para comunicar, para contar, para reflexionar, para hacer preguntas, para interpelar, para pensar, para despertar el pensamiento propio y de los demás, para jugar, para, digamos, transformar un poco la realidad también, a veces a través del pensamiento y del efecto que ese pensamiento puede producir en el otro, para dialogar con otros artistas y con la sociedad en general. Sirve para muchas cosas. Sirve también para darle sentido a la vida de uno y a la vida en general, ¿no? El arte
siempre ha cumplido un papel vitalizador en la historia de la civilización y de las culturas, desde su origen en la caverna hasta ahora. La música, la literatura, la pintura, las imágenes forman parte de nuestra naturaleza humana y nos acompañan desde que es eso, así que siempre ha servido. ¿Te acordás en tu infancia, me decís que empezaste a sacar fotos conscientemente a los 12 o 14 años? ¿Qué cosas te interesaban? ¿Qué era lo que, entre todo el mundo de posibilidades de qué fotografiar, qué cosas elegías y por qué pasaba eso? Bueno, de las fotos que me quedan de mi infancia tienen que ver con una cosa más poética personal, una reflexión más del círculo íntimo. Hay retratos de mi hermano, retratos de mi familia, fotos en las vacaciones, pero con una particularidad, y que muchas de estas fotos, que las tengo pegadas en un álbum personal, están acompañadas de textos como epígrafes que las explican, que las cuentan. ¿Esos epígrafes hechos en esa época? Hechos en esa época. ¿Por vos? Por mí. Mira. O sea que las fotos de mi álbum personal, que algunas de ellas están en buena memoria, una foto de mi hermano en el cuarto, otra de mi hermano en un teatro en La Boca que hizo mi mamá, otra que hice yo de una fiesta, varias, están acompañadas en ese álbum de la adolescencia, con hojas Rivadavia, una carpeta de ganchos, con textos. O sea que eso ya estaba. Tal es así que la obra, por ejemplo, por supuesto no era una obra cuando se hizo, ¿no? Era una carpeta adolescente. Pero después esa misma fotografía yo la tomé dentro de buena memoria para hablar de mi hermano, cuando quise contar su vida, su historia, la historia de un desaparecido, que hoy desapareció hace 40 años. Y esa historia la podía contar mejor con las imágenes. Y esa imagen de mi hermano ahora está en una colección importante en París, la del conde de Poniatowski, que la adquirió. Es una foto de cuando yo tenía 14 años, o sea, tiene casi 50 años que la hice. Y bueno, es obra. Hoy está leída como obra. Visto así retrospectivamente, ¿por qué te parece te interesaba en ese momento dejar una escritura, un mensaje más allá de lo visual, un mensaje además como mucho más explícito, escrito? Bueno, iba acompañado también en la carpeta, había unos poemas sobre la injusticia, sobre la sociedad, sobre el amor, sobre la adolescencia, unos poemas bastante ingenuos, que están todavía en esas carpetas, que conservo. Yo he conservado en general las distintas cosas que he producido a lo largo de la vida, por, no sé, por motivos suerte, misteriosos, pero sucedió. suerte, porque Claro. me trasladé muchas veces de casa, de país, vivía en España, en Barcelona, vivía en Madrid, vivía acá, Brasil, vivía en muchos lados. Y sin embargo conservo estas imágenes, estos productos culturales preciosos para mí, porque son la constitución de mi lenguaje. No sé cómo fue que lo conservé, pero bueno, esta mezcla de poemas y imágenes está entonces desde mi infancia prácticamente, mi adolescencia. Y el primer libro que hice en Barcelona en el 82, este libro Parábola, que era un libro sobre el exilio, escrito en el exilio, publicado en una editorial, La Lira Argentina, que era una editorial poética de poetas argentinos que estábamos en ese momento viviendo en Barcelona. Fue una forma inicial de aproximarme al arte a través de la literatura. Presenté ese libro y leí sus estrofas en Les Quatre Gats, que era un bar de Barcelona donde había estado mucho Picasso, pero que ahora era un bar más moderno, pero que tenía una tradición cultural. Después lo presenté en la librería Grande de México y una bailarina bailaba. O sea, tuve una primera experiencia a través de la literatura de producción cultural, de producción artística. Eso fue ponerle en el año 82 que se publicó el libro. Ya en el 84, empecé a estudiar fotografía en Barcelona, en el Centro Internacional de Fotografía. Empecé a tomar la fotografía de una manera más seria. Estudiaba economía yo en la Universidad Central de Barcelona, pero eso me resultaba un poco aburrido. Lo terminé, pero quise hacer otra cosa y pude hacer esta escuela de fotografía, donde era una escuela donde pasaban fotógrafos de todo el mundo. Esa fue tu primera experiencia así como académica, formal de aprender fotografía. Bien. Sí, yo tenía 28 años, 26 años.
me hice fotógrafo en Barcelona y conocí a mi maestro, digamos, que siempre lo reconocí como tal, que fue Manel Esclusa, un fotógrafo catalán muy innovador, muy fotógrafo, así, con una gran, digamos, preocupación por la calidad y seriedad de cada ensayo que él proponía. Generaba. Todavía vive, pocos años más que yo, tiene 2 o 3, pero había sido fotógrafo toda su vida, su padre también. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a fondo el laboratorio, de conocer a fondo la disciplina con la que se producen las imágenes, la coherencia de un proyecto para que éste tenga un armado narrativo que le dé sentido, desde mis comienzos en la fotografía. Y entonces esto sucedió en Barcelona, digamos, yo regresé al país después del fin de la dictadura terminó en el 83, yo creo que regresé en el 85 y ya era fotógrafo. Bueno, entonces ya en el 86 hice mi primera muestra de fotografía. ¿Fotógrafo dedicándote a trabajar de eso? No, fotógrafo de arte. Bien. Fotógrafo de fotógrafo. ¿Qué hacías mientras tanto? ¿De qué trabajabas? Ni siquiera de arte, fotógrafo. Fotógrafo. De fotos, sí. Digamos, no tenía ningún objetivo comercial con la fotografía, por eso digo que era de arte. ¿De qué trabajabas en esa época? Trabajaba, mi papá es oftalmólogo, vive, tiene 95 años, Pocho. Y en ese momento estaba armando una clínica y yo lo ayudé a armarla. Esto fue en el 85. Ya en el 86 sucedieron varias cosas. Conocí a mi mujer, que ahora todavía estoy con ella, más de 30 años, y con la que después tuve 3 hijos. Hice mi primera muestra fotográfica en Recoleta, en la Argentina. Había hecho ya una en Barcelona, sobre Barcelona y el rock, una colectiva con todos los estudiantes de fotografía que trabajábamos con Manel. Habíamos hecho una muestra de fotografía sobre Barcelona y el rock y sus distintas estéticas, y cómo el rock se vivía en la ciudad en ese momento. Y cuando volví acá, hice esta muestra de palabras, fui haciendo la foto y las puse ahí en la Recoleta. Y a poco tiempo después, y en una forma de síntesis de mi mirada fotográfica y de mi formación académica como economista, y viendo que la comercialización de fotografía estaba muy restringida a un grupo muy pequeño de empresas internacionales, fundamentalmente en Imagebank, llamé a muchos amigos, entre ellos a Reza, Marco López, entonces, en los años 80, que somos amigos entonces, para armar un banco de imágenes nosotros. Y empezamos a juntar una foto con otro fotógrafo, ¿no? Y ahí arrancó, digamos, mi trayectoria profesional en el terreno de las agencias de imágenes. Creamos Focus en 1986, que después se transformó en Latinstock, que fue una red de agencias de imágenes que duró 30 años, desde el 86 hasta el 16, y que se extendió en toda América Latina y en Madrid. O sea, yo después volví a Madrid, creé la agencia, ya trabajé 30 años, digamos, distribuyendo imágenes para los medios de comunicación, para las agencias públicas, para todo tipo de usos, desde Magnum hasta Corbis, todos los grandes proveedores y fotógrafos, para que estuvieran accesibles en América Latina. En ese momento, cuando empezamos en los 80, nadie consideraba que en América Latina hubiera una producción lógica de eso, claro. Y entonces ocupamos un lugar, pudimos hacerlo en Brasil, en México, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en España. Desarrollamos una cosa, digamos, corporativa que tuvo un desarrollo importante durante 30 años. ¿Cuál era la ventaja comparativa de ese negocio en ese momento por sobre hacer tu propia producción para bueno, yo seguí hacer con algo? mi producción. No vos, digo, los que te contrataban, tus clientes. ¿Por qué compraba alguien en un banco? Digamos, la fotografía está muy vinculada a la tecnología y al momento histórico y tecnológico en el que se inserta. Hoy en día tenemos toda esta, digamos, multiplicación geométrica extraordinaria de la fotografía en manos de todos. Hoy todos somos fotógrafos, eso es consecuencia pues, de un desarrollo tecnológico, del internet, de la web, de la conectividad, de los teléfonos, del negocio que se implica. Bueno, estoy hablando de los años 80, digamos, cuando empezó a internacionalizarse de alguna manera la economía, se creó la Unión Europea, América Latina empezó a existir económicamente, por lo menos
en el terreno este de la comunicación. Y las imágenes, no era fácil acceder a las imágenes. No existía internet, Claro, no había forma de sí, buscarlas. pre-internet era otra cosa. No había forma de buscar imágenes, no había manera de... La única forma era hacerlas. Entonces era la época de oro, la fotografía publicitaria, de los fotógrafos de assignment, de encargo, para los medios, para la agencia, y algunos fotógrafos de referencia del mundo del arte, pero que también tenían una actividad en la comunicación. Anne-Marie Henry, Georgette Stern, hicieron todas sus grandes obras trabajando para las revistas, claro. Sí, sí. Es decir, éramos todos profesionales de trabajar para las revistas. Algunos haciendo fotos, nosotros también hacíamos muchas fotos, aparte de venderlas de archivo. Y, digamos, constituimos una colección muy grande, porque si bien inicialmente era muy difícil conseguir los contactos para poder traer imágenes a un lugar del mundo que nadie pensaba que se necesitaban, me refiero a nadie en los centros, sí, claro, donde estas imágenes se producían, creando, y toda esa misma idea del banco de imágenes, que era Estados Unidos y Europa, nosotros lo empezamos en América Latina, y cuando eso empezó a desarrollarse como industria, porque tuvo una época de crecimiento y de auge, en que creció Smartbank, Getty, Corbis, otras empresas, estábamos, digamos, en esa ola. Entonces participamos de esa ola como una de las dos principales agencias de imágenes de toda la región y de la lengua castellana durante 3 décadas. O sea que eso fue una experiencia profesional muy interesante y que, digamos, me permitió no solamente conocer el mundo y conocer toda la gente que trabajaba en fotografía, sino que hay en la fotografía unos vasos comunicantes entre las distintas disciplinas. Las agencias que venden los derechos de las imágenes de sus fotógrafos, a su vez, también hacen exposiciones, también organizan eventos, también organizan festivales. Digamos, todo estaba junto. La fotografía, digamos, los fotógrafos tenemos que vivir de algo. Digamos, no podemos vivir del cuento, tenemos que vivir de las imágenes. ¿Y cómo? ¿No? O se hacen, o se venden, o se producen, o producís para otro, lo que sea, claro. De que la imagen te dé de comer, digamos, porque es lo que sabes hacer. Hoy en día, digamos, si bien el auge del uso de las imágenes es absolutamente central en el lenguaje, la posibilidad de vivir como fotógrafo cada vez más difícil, porque todo el mundo se considera fotógrafo y es muy poco lo que el usuario está dispuesto a pagar por una fotografía. Que en un punto entiende que hasta la podría sacar él eventualmente. Claro, la cámara viene con todo medio resuelto, bueno, todos somos fotógrafos, la hacemos, chao. No es así, sabemos que no es así, pero parece. Entonces el valor se comoditiza de alguna manera, y hoy en día los que son agencias de imágenes, básicamente, nosotros, digamos, no pudimos competir más, ya hará 2 o 3 años, que tuvimos cerrado 2 años, pero que todo se ha convertido en una cuestión de volumen y de tecnología, de ingeniería. Ya no se trata de elegir la imagen, de ser experto en dónde conseguirla, en saber ver, en saber elegir, en poder editar. Ahora es volumen. Las imágenes se venden al por mayor, valen $1 cada una, $1 cada una. Y chao, los que somos especialistas en esas imágenes, en ver, en contar, en narrar, en estudiar la imagen como producto cultural y como producto comunicacional, ya tenemos que dedicarnos a escribir, pero no a, digamos, a contarlo o a hacer obra. Pero esto es interesante, en el medio de tanta proliferación de imágenes, tanta gente que saca fotos, eventualmente algunos pueden sacar excelentes fotos, queriendo o no, digo, por ahí por casualidad, ¿no? ¿Qué diferencia hoy a una foto que sea muy buena y que tenga un sentido, pensada desde ese lado, a una foto que alguien puede sacar casualmente por ahí y que el resultado final es parecido, ¿no? Bueno, la diferencia está en la narrativa, en el contexto, en lo que uno quiere contar y cómo lo hace. Ayer justamente fui a una conferencia en Arte por Arte sobre la relación entre la poesía y la fotografía. Y el conferencista, en español, contaba, digamos, distintas aproximaciones a la poética, a lo poético en general, y lo relacionaba con distintos trabajos de fotógrafos argentinos, jóvenes, que de alguna manera hacía una analogía entre esa forma poética y esta forma visual. Y bueno, las imágenes, cuando están planteadas como contar algo, una historia, un sentimiento, una emoción, una experiencia, no basta, no es una imagen la que
digamos, lo cuenta. Una imagen sola puede hacerla cualquiera. Pero cuando ya se trata de articular un conjunto de imágenes para contar una historia y hay que tener un guión visual, una concepción de montaje, de armado, de secuencia, bueno, cada vez se va haciendo más complejo y ahí está la diferencia, la calidad de esa complejidad. Hay veces que alguna imagen es particularmente destacada entre las demás, como pasó con tu foto, que fue la primera que hiciste. No fue una serie en ese momento, y sin embargo fue algo excepcional, ¿no? ¿Qué te parece que es el plus que tiene cuando algo es excepcional respecto de otras cosas que son muy buenas en Bueno, arte, eso ¿no? tiene que ver con la historia del arte, ¿no? Eso tiene que ver con la historia de la fotografía. Siempre, digamos, los fotógrafos sabemos que son solamente unas pocas las fotografías que haces a lo largo de tu vida que tienen aquello misterioso. El mismo Cartier-Bresson decía que las imágenes más importantes de su vida las tomó todas juntas en un minuto, porque si fueran, no sé, fracciones de segundo cada una, y son, no sé, 50, es un minuto. Claro. De toda una carrera de 60 años, claro. Un tipo Claro, brillante, o sea, como que además. las imágenes, Claro. uno va captando el momento, el sol, la inspiración, la situación, la energía, y ¡chac! Ahí está. Pero bueno, yo estuve el año pasado en el jurado del World Press Photo, que es una competencia internacional de la fotografía de prensa en Holanda, y bueno, vimos miles y miles de imágenes, pero por algunas razones los miembros del jurado decidimos que algunas eran las que merecían el premio. Y eso motivó discusiones de horas sobre cultura visual, y de horas sobre por qué esta no, y esta sombra, y esta luz, y este momento. Es decir, cuando uno va entrando a fondo en el tema de la composición visual, en el tema del lenguaje visual y en la cultura de las imágenes, en la cultura visual, se puede discutir y se puede pensar y se puede realmente tener discusiones apasionadas sobre los detalles de una imagen que hacen que una sea distinta de las demás. Y eso, yo he participado en muchas discusiones de esas, tanto en el jurado como en la formación visual básica, cuando uno con sus compañeros fotógrafos, todos con 20 años, ponemos las fotos en la mesa y nos ponemos a conversar sobre esas fotos. Discuten sobre eso. Digamos, es una cuestión un poco difícil de preparar y que sucede, es decir, y que tiene que ver con la cultura visual y que tiene que ver también con mi trabajo, que yo, por ejemplo, señalo a través de la intervención, del color, del texto, algunos aspectos no obvios de la imagen, pero que le permiten al que ve adquirir una lectura distinta de esa imagen. O sea, el señalamiento que mi intervención genera en las fotos es una forma de invitar al que mira a detenerse en los detalles e interpretarlos. O sea, que amplía la cantidad de información que ya está en la fotografía, amplía la posibilidad de interpretarla, de ser interpelado por ella y de conocer los infinitos secretos que hay en cada imagen. Es decir, como yo me tomé la libertad de intervenirlas, puedo señalarlas y hacer lo que quiero, porque tengo, digamos, el derecho de hacerlo. Entonces, ya una vez llegado a ese punto, que es, de alguna manera, desacraliza una tradición fotográfica en que la imagen no se puede tocar. Sí, que tiene que reflejar una situación inamovible, claro. Que no se puede tocar, que no se puede reencuadrar, que no se puede manipular. Sí, claro, modificar. Pero bueno, con la evolución de la fotografía en su discusión y relación con la pintura y con las demás artes visuales, esos bordes, esos límites, esas fronteras de lo que se puede y lo que no se puede, como en todas las demás artes, se están transformando todo el tiempo y hoy en día todos son de alguna manera bits que se comunican y se conectan y que son de alguna manera lo mismo, la música, el color, el texto. Entonces, las barreras se van difuminando y lo que importa es la narración, qué es lo que uno cuenta y cómo lo hace. Y ahí no hay límite de disciplina. Vale, la música, yo hice el mes de diciembre del año pasado, estrenamos en el Teatro Colón, en el Centro de Experimentación, una ópera sobre 1968, con un director de teatro, Matías Feldman, y un compositor de la música y de la ópera, Nicolás Barchowski. Y bueno, tuve la experiencia multidisciplinaria de hacer una obra con un coro de 25 personas, vestuario, música, actuación, video, fotos, todo. Y bueno, eso es lo que... Un universo múltiple para... Sí, el arte tiene esa libertad, ¿no? Uno basta tomársela para poder... Y bueno, contar con la oportunidad, los recursos, el momento. Digamos, esto fue una producción del Teatro Colón. Pero digamos, expresa un poco mi mirada sobre el arte, ¿no? Como una disciplina o una
forma de ver y vivir que no tiene límites. Después de todo este recorrido que tenés, contando un poco la situación esta de jurado, ¿no? Cuando tenés que decidir que una foto o una obra en general te gusta mucho, ¿tiene que ver con la técnica mucho o tiene que ver con un plus que es más emocional o desde otro lado? Cuando uno juzga un concurso internacional de fotografía de prensa, que son todos profesionales de primer nivel los que mandan fotos, lo técnico se da como Que está claramente, ya sucede que son todas impecables, pues sí, ¿no? Claro. Lo único que hay que controlar, porque en ese concurso es así, que no es otro, ahora tuve el concurso en otro concurso que hizo el Photographic Museum of Humanity sobre fotografía con el móvil, y ahí no había este tipo de restricciones. Pero en el WordPress Photo hay restricciones que las fotografías no se pueden manipular porque son fotografías de prensa. Claro, sí. Entonces no se puede oscurecer el humo. Sí, nada, son testimoniales, no como estaba, está claro. Entonces, por un lado, técnicamente son perfectas, pero tienen que ser supervisadas, que no hayan sido manipuladas. Se han descartado algunas imágenes que estaban en las finales, pero que después se mandan a los especialistas para que las analicen para ver si han sido manipuladas o no. Claro. Y se le pide al fotógrafo RAW, es decir, lo original, equivale al negativo de antes, para verificar que no ha habido modificaciones. Esto en las, digamos, bases de ese concurso. Sí. Entonces, lo técnico es el punto de partida. Tiene que ser perfecto, pero esa perfección, digamos, no implica que sea perfecta, paradójicamente, claro. Claro. Que haya reglas de composición a seguir o reglas de iluminación a seguir. Esa perfección puede ser una foto desenfocada, o una foto con movimiento, o una foto en blanco y negro, o una foto que está cortada o que está desenmarcada. Sí, la perfección técnica no implica que no se pueda investigar o que no se pueda crear algo diferente de lo habitual. Justamente, en general, las fotos que premiamos son porque tienen algo especial. Ahora, explicar ese algo especial es difícil con palabras porque es algo visual. Las discusiones son sobre temas visuales. Se habla, porque no podemos estar mandándonos fotos en una conversación en una mesa, pero estamos hablando sobre imágenes. Esto y por esta tiene más fuerza, por aquí, por allá, la composición, lo que cuenta, cómo lo cuenta, dónde estaba parado. Sí, hay muchos elementos que hacen una fotografía de prensa o una fotografía, digamos, que forman parte de un proyecto artístico. Es lo mismo, digamos. En la idea general, cómo está planteado, lo que se cuenta, de qué se está hablando, cómo se hace, qué originalidad tiene, qué digamos, potencia. Digamos, hay muchos elementos que hacen que un ensayo fotográfico o un proyecto visual se distinga y tenga más potencia, más fuerza, más originalidad y más posibilidad de permanecer vivo en el tiempo. ¿Hay alguna foto tuya que particularmente te parezca superior a las otras por algún motivo en particular? No, uno tiene con sus fotografías una relación de alguna manera parecida a la que tiene con sus hijos, es decir, en el sentido de que los quiere a todos, pero por supuesto hay algunas. Algunos querés más, secretamente, algunas, claro. No son miles, yo voy a tener, no sé, 150.000 fotografías hechas, 100.000 fotografías en la vida, puestas ahí en los negativos, los archivos. No todas, digamos, no todas ellas, digamos, podría decir que son mis hijos, pero algunas sí, muchas. Que las, digamos, no mis hijos es aparte, ¿no? Es mi familia, mi vida afectiva. Mis hijos son hijos, no son fotos. Pero, digamos, en una equivalencia así, medio poética, de que todas las fotos que haces expresan tu mirada en ese momento, todas tienen algún tipo de valor, porque por eso las hiciste. Un valor, aunque sea subjetivo, personal. Ahora, siempre hay las que uno tiene mayor alegría de haber sacado, mayor orgullo, que está más contento con ella, pero eso va cambiando en el tiempo. A veces son unas, a veces son otras, depende del ánimo de uno. Uno siempre que mira una foto la mira distinto, la ve de otra manera. Uno ha cambiado, la imagen es la misma, pero el tiempo es otro. Es lo mismo que si uno lee un poema en distintos momentos de su vida. ¿Tenés algún tipo de angustia por las obras que nunca nadie va a ver y que sabés que están, están en parte de tu producción y están guardadas y por ahí metidas entre estas 100.000 o no te...? Sí, digamos, más que angustia, digamos, la preocupación que tenemos todos los fotógrafos por el destino de nuestra producción. Es una discusión que he tenido con Joan Fontcuberta. Él decía que, bueno, que cuando él se muriera quería que se destruyeran sus archivos porque no quería que nadie viniera a meterse en sus fotos, a profanar, claro, a hacer sus obras.
Claro. En las obras que él eligió son las que él eligió y las que no eligió, chao. Pero, viste, a la hora de la verdad seguramente no va a querer que se destruya. Entonces, ¿cómo se conserva un archivo? El tema de la conservación de un archivo, que también, por supuesto, como dirigí esta agencia de imágenes, forma parte de... Claro, de tu experticia, sí. Es un tema complejo, porque es muy caro. Hay que digitalizar todo, hay que hacer las palabras clave que identifican cada imagen, los keywords, dentro de un tesauro, que es un sistema controlado del lenguaje, para poder encontrar la imagen que uno busca. Hay que poner la fecha, el motivo o el tema del que estamos hablando, digitalizarla con un escáner, ponerla en una computadora, en una memoria que a su vez tiene que estar backupeada y después adaptarse a los cambios de tecnología. Es toda una cuestión sumamente compleja. Cuando yo tenía el negocio de hacer la venta de imágenes, eso se sostenía sobre la base de un turnover, de una actividad económica que sostenía, digamos, el escáner. Todo ese laburo y lo que costaba hacerlo. Y todo el personal Sí, necesario para hacerlo. O sea, en la agencia había 150 personas laburando. O sea, Claro. la cosa. Algunos hacían una cosa, otros otra, pero muchos se ocupaban justamente a lo que ¿Querés un caramelo? implica- No. A lo que implica... La conservación, claro. La conservación, la clasificación, Claro. la Sí, posibilidad de tenerlas accesibles online en tiempo récord, Claro. rápido. Sí, es muy complejo y muy, sofisticado desde el punto de vista tecnológico. Digamos que lo que tiene que ver con la búsqueda de imágenes en tiempo real es cutting edge en tecnología, es algo que está, digamos, estamos viviendo una sociedad en la que Sí, los cambios... pero claro, tiene que ser siempre vanguardia, porque siempre hay cosas nuevas para mejorarlo. La forma en que las imágenes circulan, la velocidad con que circulan, Claro. las comunicaciones en las plataformas con imágenes, la forma en que la gente está transformando su lenguaje. Nosotros participé yo hace un tiempo, en el 2005, después de hacer varios trabajos relacionados con temas de memoria y la dictadura y sus consecuencias, buena memoria, Nexo, después hice Memoria en Construcción, que fue un libro con el debate de lo que se iba a hacer en lo que hoy es el espacio de la EMA y por ahí, digamos, que es cómo se iba a transformar ese espacio de cuartel en lugar de memoria. Un libro, digamos, con el que cerré, digamos, 10 años dedicado a ese tema, al tema de la dictadura y sus consecuencias, que era una cosa que yo tenía que resolver de mi propia vida, de mi familia, de mi existencia, de la pérdida de mis amigos, de la vuelta del exilio, etc. Ahí inicié un trabajo que llamó correspondencias visuales. Las correspondencias visuales justamente eran un intento de ver hasta qué punto nos podemos comunicar las personas entre nosotros exclusivamente con imágenes. Y empezamos a tener unos diálogos. El primero de ellos fue con este maestro que te mencioné, Manuel Esclusa, que habíamos decidido hacer una muestra juntos y finalmente terminamos haciendo la primera de una serie de correspondencias visuales que yo tuve con otros interlocutores y él con algunos. Después tuve con Martín Parr, con Pablo Ortiz Monasterio, con Horst Heises, Casio Vasconcelos, un montón de libros y de proyectos. De alguna manera en ese momento tuve más el gen cultural visual que el gen económico, porque al mismo tiempo que nosotros empezamos eso, otro grupo de personas empezó a hacer una cuestión de correspondencias visuales e inventó Instagram y después lo vendió en $1.000 millones. Claro. Nosotros hicimos unos libros, una conferencia y chao, y una experiencia visual. Claro. No estábamos focalizados en la parte, digamos, del negocio digital, sino en la parte de la posibilidad de comunicarse con imágenes. Y entonces la Universidad de Princeton nos invitó en ese momento a hacer durante 4 años un workshop, un trabajo, en el que nos invitó a todos allá varias veces, a conversar sobre cómo se estaba transformando el lenguaje como consecuencia de la irrupción de las imágenes. ¿Qué estaba pasando con la comunicación humana? ¿Qué estaba pasando con el lenguaje? Y el que organizó ese proyecto, que se llamó The Itinerant Language of Photography, justamente acá está el catálogo. Ah, mira. The Itinerant Language of Photography, Languages of Photography, con una foto de Del Cristo. Angela Renault en la tapa. Era un departamento de lengua de la Universidad de Princeton, no era un departamento de fotografía, ni de Claro. arte, ni de nada. Entonces los lingüistas, las personas que estudiaron lengua, decían, bueno, ¿de qué modo el objeto de investigación, nuestro objeto de trabajo, que es la lengua, el lenguaje, se ve modificado por el hecho de que la gente se esté mandando más imágenes que texto o le interese comunicarse con imágenes? ¿Cómo afecta eso el lenguaje? Eso es lo que a mí me interesa.
trabajar la relación de la palabra y la imagen en la comunicación, en la narrativa, en la construcción de obra, en la construcción de sentido. Y entonces, a partir de esa experiencia de las correspondencias visuales, que duró varios años, y hicimos, no sé, 3, 4, 5 libros de ese tema, y focalizándome en una temática. Fue una obra que ahora justamente está expuesta en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la colección, que se llama Rezo con mis pies, que es un homenaje a Marshall Mayer. En ese momento, digamos, que habrá sido hace, pues, no sé, 7 años, más o menos, como 15 años después de haber hecho esta obra de buena memoria, Sí, sí. volví a intervenir en las imágenes. Y escribí sobre una serie de fotos de archivo de Marshall Mayer acá en un acto, con su maestro Abraham Joshua Heschel en Nueva York, y con Martin Luther King marchando en Selma con Heschel. Bueno, una serie de imágenes. Se pueden ver en el Museo de Arte Moderno hasta noviembre en la colección, ahí, en el nuevo display de la colección. Bueno, esa fue mi regreso a la intervención sobre imágenes. ¿Qué cosas te pasan por la cabeza? Esta intervención fue algo súper potente, pues era tu historia, tus compañeros, tu hermano, tu vida, Argentina, todo muy tuyo, agarrando cosas de afuera, imágenes de otros países, de otras épocas que por ahí no tenías mucha relación. ¿Cómo haces para que haya un link y te resulte interesante esa imagen, tanto para intervenirla de una manera interesante, ¿no? Bueno, esto ya, digamos, después de esta intervención sobre Rezo con mis pies, o I Pray with my feet, que también se llama así, está en el Museo Judío de Nueva York, también en esa colección, en su versión en inglés, la hice en castellano y en inglés, porque bueno, Marshall era de New York, pese a haber vivido acá 30 años, bueno, la hice en los dos idiomas. Después de eso, digamos, en 2014, fue la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, el secuestro de los chicos de México. Que la cuestión esa me afectó mucho a mí, por el tema de mi hermano y las desapariciones aquí, ese hecho de que desaparecieran 43 chicos de golpe, me afectó mucho, y entonces estaba en diálogo con un académico mexicano, Alberto del Castillo, del Instituto Mora, especialista en las imágenes de Tlatelolco, de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, el 2 de octubre. Y entonces le pedí una foto de esa masacre, que él era, digamos, objeto de investigación. Se la pidió el fotógrafo al autor para que la cediera, y la intervine y escribí sobre esa foto. Si se hubiera juzgado Tlatelolco, no hubiera sido posible Ayotzinapa, que fue lo de los 43. Ahí nuevamente intervino una foto histórica del 68 para hablar algo contemporáneo. En 2014, claro. Que en ese momento era contemporáneo. Y eso me llevó al 68, y después ya me quedé ahí. Y empecé a mirar alrededor en el 68, y yo había sido muy afectado por las ideas del 68 en mi juventud, antes de mi exilio, que fue en el 76, 77, durante mi juventud, durante mi escuela, yo la muerte en Che en el 67, París, mayo del 68, México, me habían afectado mucho. Entonces me sentí cómodo volviendo a visitar lo que había pasado entonces y recuperando un poco la movilización juvenil que dio tantos cambios culturales, de los cuales muchos de ellos hoy son realidad, ¿no? El tema sexual, la mayor libertad, la participación de los jóvenes, que en ese momento recién empezaba a tener lugar en el espacio público. Y entonces empecé a investigar eso en distintos lugares del mundo. A mí me interesa el mundo, yo soy argentino, pero bueno, he vivido 15 años en España, permanentemente trabajo con mi obra en distintos países del mundo, mucho en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Digamos, el arte y la imagen no tienen fronteras de ningún tipo. Y a mí me parece que así es como, digamos, fluye la producción visual. Siempre artistas, fotógrafos se han influido mutuamente y no ha habido barreras de tipo geográfico en la difusión y la pregnancia o la influencia de una obra. Digamos, podemos hablar de Leonardo, pero podemos hablar
de cualquiera, de Sí, cualquier claro. son. Digamos, uno no sabe a veces ni de qué nacionalidad, lo que le interesa es lo que produce, la imagen. Y yo, digamos, como argentino no me siento más alejado por ser argentino de todo eso, sino que partícipe desde el lugar particular que nos va a estar en América Latina y en América del Sur y estar aquí, que era una limitación mucho mayor antes de lo que es ahora, ¿no? Ahora prácticamente no. ¿Sentís que ese estar aquí te aportó una mirada diferente a si hubieras estado haciendo este mismo tipo de obra desde Europa, por ejemplo? No lo hubiera podido hacer este tipo de obra desde Europa, pese a que yo viví muchos años ahí. Eso me abrió la cabeza, no tuve que vivir la dictadura, sino que viví justamente lo contrario, la transición a la democracia en España, 75 murió Sí, el posfranquismo, claro. Justo en plena transición. Mis maestros, mis profesores de la universidad eran los profesores que redactaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sí, las distintas, digamos, eran los protagonistas de ese momento histórico. Y eso me sirvió como experiencia vital, cultural, política, en todos los sentidos. Y me hice fotógrafo. Ahora, ya, para poder hacer una obra como Buena Memoria, digamos, al mismo tiempo tan íntima y tan local, como es un colegio, mi colegio, yo tenía que estar acá. Digamos, no hubiera podido hablar de mi colegio allá, porque mi colegio lo hice acá. Y los años de la escuela, los años del colegio secundario son muy marcantes en la vida de una persona. Son años en los que uno adquiere muchas de las características de carácter y de experiencia que le van a marcar el resto de su vida. Particularmente con la intensidad que eso sucede en lugares como el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde, como muchos otros espacios, la gente, aparte de estudiar, convive, se hace amigos, sale, pasea, va a la calle, se manifiesta, se pelea, se enamora, hace todo por primera vez. Entonces, es un momento muy fuerte de la vida, y eso lo tenía que hacer acá. Entonces, porque era acá donde yo es acá donde yo perdí mis amigos en la dictadura, no fue en otro lado. Allá podría contar otras historias. Por ejemplo, esta foto que tengo acá. Es una foto del 79, cuando yo tampoco todavía era fotógrafo, entre comillas, que es un autorretrato en la plaza de San Felipe Neri de Barcelona, que es el lugar donde Franco fusilaba durante la Guerra Civil. Entonces están todos los disparos de los fusilamientos del franquismo que se dejaron en la plaza como una cuestión de memoria. Claro. Es un lugar muy fotografiado por Humberto Rivas y por muchos otros artistas que han tenido, digamos, la impronta de esa señal, ¿no? La relación de la marca, de la señal al espacio público, de las balas que pegaron. Que implicó que alguien murió, o sea, como una cosa súper... ¿no? Eso fue una plaza llena de sangre, sí, etcétera. Claro. Bueno, yo me sentí identificado con el fusilado. En ese momento estaba saliendo de la Argentina a los rajes, ¿no? Para evitar ser fusilado vos, posiblemente, claro. Fusilado, entonces me identifiqué con el fusilado, me puse así como un fusilado. Y esa es una de las primeras fotos, digamos, artísticas que yo hice, aunque tampoco sabía que lo era cuando la hice. Era una especie de performance. Una performance, pero que tampoco era performance, yo no sabía que existían las performances. Era una dramatización, vamos a decir así. Un juego, porque la fotografía y el juego tienen mucho que ver. Se juega con la imagen. Es lúdico el ejercicio visual, en parte. Después se va complejizando, sofisticando, pero hay una parte lúdica que está ahí siempre y que es lindo porque uno mantiene esa especie de cosa de juego, aunque sea grande, juega con la luz, juega con la cámara, juega con las manos, juega con la realidad. Para que te interese, después de tantas fotos sacadas, de tanto recorrido, este juego, ¿qué tiene que tener? ¿Tenés unas reglas que son fijas para vos? ¿O te interesa que no haya reglas? Como jugar al truco o como jugar al embolsado. Tenés que tener ganas, la oportunidad, el momento, la luz, la temperatura, el color, el día, el humor. Nada, ganas. A veces uno tiene muchas más ganas que otras. Hay etapas enteras de la vida en que uno fotografía todos los días o no fotografía absolutamente nada. Es una cuestión muy subjetiva, muy personal, digamos. No es
digamos, una disciplina como la del novelista que está escribiendo una novela y se levanta todo el día. Tantas horas por día a Claro, producir. no, es una cosa más llevada por el devaneo, el voyeur, por caminar, por pensar, y vas haciendo las fotos que te acompañan en la vida. No es una disciplina, digamos. Estamos hablando de la creación visual artística, de la expresión a través de la imagen. No estoy hablando de un encargo de fotografía, una película, Sí, claro. para sacar una publicidad de un automóvil. Estoy hablando de la fotografía más como la hacemos los fotógrafos, las personas que estamos con una cámara, que estamos no solamente fotografiando el selfie, la familia, el viaje, sino buscando en esa mirada algo que va más allá de esa crónica simple, algo más complejo, más emotivo, y que tiene que ver con la trayectoria del lenguaje visual, como decía antes, desde la caverna, ¿no? Desde Lascaux, desde la cueva de Altamira, de esos dibujos, es decir, ahí donde la gente representaba su experiencia en la casa, en la guerra o en el fuego, ahora, digamos, a una representación cada vez más abstracta o cada vez más compleja a través de la trayectoria. Eso, ¿sentís que con el paso del tiempo se fue complejizando lo que te interesa, que te interesan cada vez cosas que tengan más capas, o por ahí una cosa simple también te sigue interesando? Me sigue interesando lo simple, y en lo simple hay muchas capas. Digamos, digamos, hay cierto tipo de imágenes que no me interesan, pero porque me resultan banales, o me resultan vacías, o repetitivas. Pero el hecho de que una imagen sea simple no significa que no es interesante. Puede ser simple y tener igual muchas lecturas posibles. No, digamos, la complejidad está dada en la narrativa, en el conjunto de imágenes, en el lenguaje, no en una imagen. Una imagen es como una palabra sola. No tiene un significado. Es muy difícil que pueda. Pero ya, digamos, integrada en un conjunto de palabras, pueden hacer una novela o un ensayo, y un conjunto de imágenes pueden hacer también una obra o una historia o una reflexión. Es decir, que no puedo yo decirte cuál es el grado de complejidad de una determinada imagen, porque eso también depende mucho de los niveles de lectura, porque las imágenes tienen mucho nivel de lectura posible. Uno la puede mirar en 5 segundos, la puede mirar en 20 segundos, la puede dedicar 3 minutos a mirar una imagen o a crearla. Y en las distintas, digamos, aproximaciones que uno tiene de esa imagen, va viendo en ella cada vez más significado, más elementos, o no, depende de la imagen. Es un ejercicio permanente de mirar, es decir, la fotografía es mirar críticamente y mirar con un sentido las cosas, y transformar esa mirada en un producto como la fotografía, que es esencialmente un elemento central en la historia del arte, porque la fotografía transformó la pintura, dio origen al cine. Es decir, la fotografía está atravesada y atravesando toda la forma de comunicación visual de la contemporaneidad, y cada vez más interviene como protagonista en el lenguaje cotidiano. Entonces, todo lo que tenga que ver con estudiar la relación de la palabra, la imagen, la narración y sus distintas formas, hay personajes como John Berger o Marcel Brottaer o distintos teóricos pensadores que han pensado justamente esta relación, o han contado historia con imagen, o han reflexionado sobre el rol cambiante de la imagen en la historia de las artes, que me parecen referencias importantes para ver cómo a mí me interesa abordar la creación visual, con estas referencias, de Wojtaki, o Berger, o muchos otros, ¿no? Que desde los que escriben exclusivamente como Sontag, a los que también son fotógrafos como Berger,
y que estar en ese punto en el que los distintos lenguajes conviven, coexisten y se unen para contar algo. Una tensión. Siempre pregunto por los superpoderes de la gente con la que charlo. No sé si tenés alguno que quieras revelar. Superpoderes no tengo. Tengo algunos poderes, digamos, supongo que de mirar, de tener una cierta disciplina para crear y bastante energía para llevarla adelante, pero son pequeños poderes, no son superpoderes. ¿Qué fotografía te hubiera gustado sacar? ¿Qué fotografía me hubiera gustado sacar? Es una pregunta, no sé, de la persona que amo, porque significa que la tengo cerca, qué sé yo, de mis hijos. Es decir, hay una cosa sencilla, cotidiana en ese ejercicio de la fotografía. Y después las fotografías que son, digamos, mágicas. Hay ciertas fotografías que tienen elementos mágicos, así como tiene relación con el juego o la tiene con la muerte, la fotografía lo tiene con la magia, con la posibilidad de contar en un flashazo, en un instante, una sensación. Cuando uno consigue hacerlo, es una fotografía con la que uno está contenta, que le gusta sacar. Es decir, es también cambiante porque en cada momento yo estoy haciendo un proyecto diferente o trabajando con un tema o una obsesión que cambia. Entonces no es siempre lo mismo lo que quiero sacar o lo que quiero encontrar, lo que quiero trabajar. Va cambiando con el tiempo. Y es lo mismo que le preguntes a un poeta, qué poema querés hacer. Y bueno, depende de cómo me sienta. Si estoy enamorado, un poema de amor. Si estoy triste, un poema melancólico. Si se murió alguien. Algunos fotógrafos respondieron sobre fotos célebres de me hubiera gustado hacer tal foto, no sé, de tal artista, haber sido yo el que pudo tener esa mirada en ese momento, ¿no? Yo estoy contento con hacer con lo tu producción. que puedo hacer, que no es más que lo que puedo hacer, porque digamos, uno siendo un poco Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias van cambiando y lo hacen a uno, y bueno, uno hace el arte que tiene que ver con su vida. Entonces no puedo hacer el arte de la vida de otro. De la vida de otro, claro. No puedo hacer tampoco la obra ni de Ehrlich, ni de Kuitka, ni de Macchi, nuestros referentes contemporáneos en las artes visuales, porque bueno, cada uno hace lo que hace porque es quien es, vive lo que vivió, y bueno, digamos, hace eso. Y lo mismo me pasa a mí, es decir, salvando la distancia, por supuesto. Es decir, cada uno, digamos, hace lo que su vida lo llevó a hacer, lo que lo hizo ser quien es y lo que lo hace, digamos, crear originalmente su propia obra. Por eso son las obras tan distintas. Y eso es lo bueno que tienen, ¿no? Que cada uno tiene una obra distinta y lo importante es que sea coherente, que haya una coherencia en la obra, una especie de hilo conductor secreto que une todos los elementos y que no le corresponde quizás al artista mirar por dónde va ese hilo, sino a los críticos o los curadores o los que trabajan con el arte no ya como creadores sino como lectores. O como... Con esta cuestión de hilo, ¿te parece, te sentiste históricamente unido con algunos otros artistas visuales contemporáneos o no a vos? ¿Sentís que hay un aire de familia con algunos? Sí, yo te mencioné algunos, de alguna manera. Justamente ahora hice una de mis correspondencias visuales, empecé a hacer unas correspondencias visuales, así como hice con fotógrafos contemporáneos, empecé a hacer unas correspondencias visuales con artistas con los que he tenido un contacto en alguna exposición en la que coincidimos juntos. Entonces ahora tengo un diálogo con Brotals, porque estuvimos juntos en una muestra en la Bienal de León, y yo fotografié un video de él con mi sombra en el medio, y eso dio origen a una conversación visual que después expuse en el Museo Berardo de Lisboa junto con originales de Brotals que me prestó el MACBA de Barcelona. Ahora tuve en otra exposición que tuve en Aquisgrán, en la Fundación Ludwig, sobre los años 60, coincidí con otro video de Boyce, y entonces sí también otras fotos en relación a ese museo, a ese video, y hay una conversación, un curso que todavía no terminé de armar. Digamos, los artistas contemporáneos son los que, o contemporáneos o del siglo XX, aquellos con los que el lenguaje de la imagen
fue transformándose en forma central, como Boyce, Páez, qué sé yo, todos los que de alguna manera marcaron el siglo, me interesan y estudio su obra, pero digamos, porque yo todo el tiempo estoy mirando lo que hacen los demás. Tenemos esa, digamos, posibilidad de estar mirando todo el tiempo qué hacen los demás y de alguna manera de identificarnos o cuestionar o poder participar de distintos diálogos que las obras abren. Y entonces estos son algunos referentes. Digamos, en la fotografía podrían ser muchísimo más, porque digamos, todo fotógrafo tiene que estudiar la historia de la fotografía, tiene que estudiar digamos, desde los orígenes, desde el comienzo de la producción de imágenes, desde la tecnología, del daguerrotipo, a su evolución posterior hasta la fotografía digital, o la crítica sobre la posibilidad de que la fotografía interpreta la realidad y cómo siempre es subjetiva, los textos de Fontcuberta, a la historia de la pintura, la historia, digamos, de las artes visuales, del Renacimiento, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con lo que uno va viendo. Cuando es que viajo yo a hacer muestras, estoy todo el tiempo mirando lo que hay en los museos, en la galería. Hay un contacto permanente con la producción visual contemporánea. Yo me siento parte de ese magma, de ese mar de imágenes que parece inacabable, pero que no lo es. Tiene ciertos elementos que se destacan. Lo importante es ser capaz de hacer una obra coherente que es distinta de la demás, crear tu propio lenguaje, tu propio estilo, tu propia manera de aportar un pequeño granito de arena a la historia de la cultura visual. Y entonces yo creo que desde mi lugar, digamos, humilde lugar de un artista más, estoy tratando de trabajar el tema de la narrativa visual y de la relación fundamental que hay entre texto e imagen para contar historia. La última de ellas es el libro que hice ahora sobre el Teatro Colón, El alma de un gigante, que me llevó 3 años de trabajo y que presentamos la semana pasada en el Salón Dorado del Teatro Colón, que lo hice por invitación de la directora general del teatro, María Victoria Alcaraz, con un mandato, con un encargo, que era de hablar del teatro, pero hablar básicamente de la migración, de la importancia de los inmigrantes que vinieron a hacer la cultura que el Teatro Colón tiene, que eran básicamente italianos, rusos, franceses, de cómo los inmigrantes aportaron su experiencia a la creación de su equipo y de su cultura, la cultura del teatro, y de los trabajadores, ¿no?, centrada más en los trabajadores que en los Barenboim, personajes que son, por supuesto, estrellas por sí mismos, claro, pero que, digamos, en realidad generalmente se habla de ellos, y el encargo fue hablar de otros, de lo que hacen posible su escenario, que son más de 1000 personas que están todos los días ahí laburando. De alguna manera es un poco el texto escrito sobre la imagen, ¿no? Digo, volviendo a esto, como la relectura de la imagen del Colón y vos poniendo como, ¿no?, cosas... Sí, entonces ahí para crear esa narrativa estuve trabajando 3 años, recopilando las imágenes del archivo del Colón, de la carpeta de producción, de los fotógrafos propios del teatro, mis fotografías, mi recorrido por el teatro, a su vez las intervenciones con texto y con palabras y con colores sobre estas imágenes, las mías, las de archivo, toda una narrativa, digamos, visual y textual completa que se sintetiza en el producto ideal para sintetizar una narrativa visual, que es el libro. El libro del teatro, que es el libro que presentamos, El alma de un gigante, es de alguna manera una síntesis de esto que estoy tratando de contar. No es un tema político, pero sí lo es, porque hablar de la migración cuando suena el Teatro Colón y hablar de sus trabajadores no es lo mismo que hablar de otra cosa. Pero eso fue el encargo. Bueno, pero me lo hicieron a mí el encargo, ¿por qué? Bueno, porque encontrarían en mí un tipo de lenguaje que se podía adaptar a esto. Entonces hubo una investigación a fondo de las personas, de diálogo con las personas, historias, anécdotas, una investigación a fondo sobre los textos escritos sobre el teatro, o textos literarios que mencionan al Colón en novelas o en
poesía o en ensayos, de Cortázar, de Mujica Lainez, de Silvino Campos, etc. Y estos textos a su vez forman parte de la narrativa, y también los textos míos, y también los comentarios, y las inscripciones sobre la foto. Así, todo, ¿no?, arma este libro, El alma de un gigante, que es justamente eso. Tiene textos, por ejemplo aquí, construir ficción. Están haciendo una escenografía. Los escenógrafos, claro, la parte de atrás que uno nunca ve. Y sí, que es esto es la nube, es un lugar ahí, claro, en Palermo, Hollywood, donde se hace las escenografías. Pero ¿qué están construyendo? Bueno, sí, están construyendo ficción. Entonces, ese comentario, construir ficción, es un comentario, digamos, poético. Es un comentario sobre que lo que están haciendo no es solo lo que parece, sino mucho más. Aquí, los inmigrantes trajeron su experiencia. Son unos zapateros. Claro, están haciendo zapatos en el Colón. Pero bueno, hay que saber hacer esos zapatos. Y esto lo aprendieron en Italia. Y lo contaron a los que se quedaron acá, ¿no? Entonces los textos y las imágenes, acá está la orquesta intervenida, con las típicas lámparas del teatro, los instrumentos, pero están a su vez tocados, ¿no? O una carpeta de producción, Isis y Osiris, que son como un mito egipcio. Y bueno, en la ópera hay muchos mitos de estos, egipcios o alemanes o italianos. Bueno, entonces hay flechas, hay palabras, hay dibujitos, hay textos escritos a mano, hay anécdotas. Bueno, todo eso con la fotografía arma un sentido, arma una mirada. Bueno, eso es lo que me interesa. Contar el 68, contar esto, contar la migración, como te decía antes, contar lo que conté primero, que fue la desaparición de mis amigos, contar lo que venga. Ahora estoy contando para la próxima feria que voy a participar en Ámsterdam, que se llama Unseen, la historia de un movimiento juvenil de los años 60 puramente holandés, que se llaman los Provos, o provocadores, pero que está sintetizado como Provo, del 65 al 67, cuyas ideas fueron fundamentales para después lo que pasó en el 68. Pero eso yo lo aprendí porque hice el trabajo en el 68 y vi que en Holanda estaban estos. Entonces, bueno, cuando estuve justamente en el jurado en Ámsterdam, investigué en el archivo de Holanda, en el archivo de Ámsterdam, de la ciudad, Stadsarchiv, las fotos que se habían tomado en los 60 sobre este movimiento, y las tenía ahí en carpeta. Y cuando se presentó la posibilidad de hacer un proyecto para Unseen, dije, bueno, vamos a trabajar sobre esta foto. Y ahora hice un trabajo con 17 imágenes sobre el movimiento Provo que voy a mostrar en Ámsterdam, y entonces ya me invitaron a dar una charla en varias instituciones de Holanda sobre el tema. Voy a tener un debate público con uno de los protagonistas del movimiento. Yo no participé de nada de esto, yo tenía 11 años, claro, en el 65, 10 años, ¿no? Sin embargo, digamos, puedo investigarlo, es como una investigación académica, pero visual, y empezar a tomar testimonios, y empezar a leer, y empezar a ver qué pasaba, y después enviar las fotos, elegir las fotos. Todo trabajo mío es una investigación. Empieza por definir de qué quiero hablar, después tengo que ir a buscar las imágenes, a veces las hago yo, a veces las encuentro, las hago, pero a mí no me interesa quién hizo la imagen. Lo que me importa cuando trabajo con una imagen es disponer de los derechos de esa imagen para usarla legalmente, no bajarla de la web. Porque además la necesito en alta, no necesito cualquier calidad. Tiene que ser buena y tiene que tener relación con su origen. Es decir, así como en una pintura uno tiene que saber en una colección de dónde viene esa pintura y cómo llegó al coleccionista para poder considerar su autenticidad, de la misma forma a mí me interesa contar con el tracking toda esa historia, claro, de la imagen y licenciarla formalmente. Entonces, digamos, hay una investigación de la imagen, hay una obtención de los derechos de esa imagen, hay una obtención de esos derechos, y después hay una investigación sobre el contexto de esa imagen. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cuál era el momento de que se estaba hablando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué testimonios hay? Me empapo de lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, para hablar de eso. Si es algo que no es que lo que yo viví, como lo del colegio no tengo que preguntar a nadie porque lo viví. Pero esto de los probos me lo contaron. Y me lo contaron como le pueden contar a cualquiera en una novela o en un testimonio.
Y entonces una vez que tengo toda esa información y tengo las imágenes elegidas, las intervengo y escribo lo que sintetizo de esa investigación sobre la imagen, marco lo que me parece más significativo, pero siempre de una manera completamente personal y subjetiva. Elijo a mi criterio, determino lo que me parece importante. ¿Hay algún tema que tengas pendientes de hace tiempo que en tu cabeza todavía no hayas podido desarrollar, como este trabajo de investigación? Siempre hay, sí. Siempre hay temas que están pendientes, pero no tiene sentido abordarlos hasta que encuentre las imágenes. Siempre hay temas de la naturaleza. ¿Primero te surge el tema o a veces ves una imagen y empezás a pensar el tema en función de esas imágenes que encontraste de casualidad en un museo, en un archivo, en un lugar, como sin quererlo? De casualidad es muy difícil encontrar imágenes en un archivo, porque el archivo hay que meterse. Sí, hay un tema que estoy trabajando ahora y que justamente estoy haciendo el fundraising para conseguir los recursos necesarios para profundizarlo. Y tiene que ver con mi experiencia en España. Yo viví en España 15 años, la transición del franquismo a la democracia, como te comenté, y vi que en España, ahora que además se estuvo considerando la posibilidad de quitar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y trasladarlos a un cementerio normal, y quitar esa cosa monumental de esa dictadura fascista, vi que hay muy pocas imágenes de la resistencia al franquismo. Que se ha visto poco, como que no hay una memoria visual española de lo que pasó durante el franquismo como resistencia. Está la imagen de Franco, de la iglesia, claro, del movimiento, etc. Pero la resistencia, las imágenes desaparecieron, no están en los archivos, no están en las agencias, no están en ningún lado. Entonces, también como consecuencia de mi trabajo del 68, yo encontré algunas imágenes de la resistencia al franquismo en la Universidad Complutense de Madrid en 1968, que dieron origen a este ensayo, digamos, a las primeras imágenes de este ensayo, que se llama La resistencia al franquismo. Y entonces primero encontré esta imagen, que es una imagen tomada dentro de la Complutense, un recital famoso de Raimon. Y después empecé a investigar y encontré esta imagen, que es una imagen de unos exiliados en Holanda, con las caras tapadas, no se le ve la cara. Y estas otras dos, que encontré en una fundación. Esta la encontré en una fundación obrera y esta la encontré en la agencia F. Que son 4 imágenes de resistencia al franquismo. Hay muchas más. Yo estoy seguro que están esas imágenes. Ahora solamente tengo que recorrer España, archivos, fundaciones, sindicatos, museos, instituciones, la Guardia Civil. ¿Y yo? Sí, gente privada que por ahí tenía. Sí, entonces necesito un tiempo, recorrer, claro, la piel de toro, recorrer España, que es muy lindo además, se come bien, se pasea, hay buen sol, es un lindo lugar. Y uno investigar las imágenes en Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña. ¿Qué se hizo contra Franco? No se murió en la cama y no pasó nada, como hay una especie de mito, sino que se lo resistió. Y eso me parece muy relevante en el momento en que se están sacando sus restos del lugar en que se lo monumentaliza. Entonces estoy buscando terminar este trabajo, transformarlo en un libro con 30 imágenes que cuentan esa historia y aportar a la cultura popular española esas imágenes para que formen parte de su discusión pública e histórica, como ellos me aportaron a mí tantas cosas cuando yo llegué. Cuando de alguna manera tenés que hacer un recorte, ¿no? Para esto, me decís, un trabajo que tiene que tener una cantidad limitada entre todas las posibilidades que encuentres o que encontraste en series anteriores, que hace que decidas por algunas, porque esas son más potentes y decidís quedarlas. Sí, hay un trabajo de edición, esa es la profesión del fotógrafo, tiene 2 partes principales, sacar la foto y elegir, editar. Por eso, la edición en este tipo de trabajos que no son tuyos y que son también interesantes, tiene que ver con el texto que te parece que le va a esas imágenes, la historia que puedes contar. Tiene que ver con la potencia implícita de la propia imagen. La edición, la selección de la imagen, que es la edición, la mejor, con la que me quedo, proviene de su potencia intrínseca, de la potencia de la foto. Las fotos son todas distintas. Digamos, las fotos históricas que cuentan esto, sí, los atardeceres parecen que son todas fotos iguales, pero justamente el carácter igual de muchos atardeceres es el asunto de Penélope Umbrico para hacer un ensayo de una instalación de 200 fotos de atardeceres todos iguales que saca de internet
Y ese es su comentario sobre cómo vemos. O el comentario de Foncuberta, ya no hace falta sacar fotos porque están todos en la web. Bueno, es decir, ¿cómo elegir una imagen? Eso es una cuestión que no se puede transmitir en 5 segundos. Eso es una experiencia de vida. Lo decía es como pensando un amor. Pensando en imágenes que después vas a intervenir vos. Digo, si la intervención posterior tiene algo relacionado directamente con la decisión de qué imagen. Esto, si la encontrás como la intervención antes de hacerla. ¿De qué imagen? Está dada por la relevancia narrativa y la potencia intrínseca de la imagen en sí misma. Bien. Una vez que la elegí, porque considero que esa imagen tiene, digamos, la potencia necesaria para contar y aportar algo a la historia que cuenta, algo diferente, algo propio, algo potente, algo distinto. Una vez que la elegí y habiéndome empapado ya de la situación en la que esa imagen fue obtenida y de lo que se estaba contando, la pongo sobre la mesa, aquí sobre esta mesa, ¿no? Y la intervengo. Es decir, tengo todos acá los elementos necesarios para intervenirla. Agarro la imagen que voy a intervenir. No sé, vamos a suponer cualquiera. La pongo y ahí empiezo a pensar qué es lo que me interesa rescatar de esa imagen, qué es lo que me interesa contar de esa imagen. Y entonces me paso 2, 3 días, no sé, el tiempo que necesite yo para pensar en esa imagen y entonces la imagen cambia. Por ejemplo acá, todos los zapatos que quedaron después de la marcha. Esa es una imagen que no se publicó nunca se había publicado, estaba guardada en un archivo en Francia, hablaba de Dakar, de un conflicto político también oculto por la historia, porque el protagonista del mismo había sido el presidente de la época, que era el fundador de la República. Y bueno, después de investigarla y encontrar esta imagen que nunca se había publicado antes en este archivo, que es el archivo de donde sale, de la agencia France Presse en París, porque si vas a buscar en Dakar imágenes de los conflictos del 68, no hay ninguna, no están disponibles. Entonces, estos son unos zapatos, bueno, ahí la intervención solamente muestra lo que la imagen muestra, pero lo resalta de un modo tal que le agrega potencia, le agrega sentido. Aparece el policía acá, o el militar, aparece el auto de Peugeot, el símbolo de contramano, las bicicletas tiradas, los zapatos. Si uno la ve así nomás, de pronto no toma conciencia de todo lo que está contando esta imagen, de toda esa gente que se fue corriendo y dejó los zapatos. Entonces las imágenes intervenidas, digamos, son el resultado de sentarme con ellas y con la historia y contar, digamos. Como puede ser con las imágenes mías, yo también intervengo mis propias imágenes. Intervengo las imágenes que yo mismo he obtenido, que yo mismo he sacado. Por ejemplo, esta es una imagen de un taller del Teatro Colón, de un taller de escultura, que aparece este personaje, pero de pronto todos estos volúmenes que hay en el fondo son intervenciones a mano. Están inventados, pero le agregan a la fotografía un elemento de contraste con esta figura. Y como yo intervengo la fotografía, digamos, puedo hacer lo que me parece oportuno para que darle más potencia. Esta es una imagen que yo saqué mismo en el Teatro Colón, en blanco y negro, pero bueno, aparece este personaje color, con esta especie de pelo que es como también una corona de laureles, claro, una ¿no? corona, y el pájaro loco, y el
color, y entonces de pronto una foto que puede parecer intrascendente adquiere una potencia y, Los y tonos una diferentes. dinámica y un interés visual que te capta la mirada, y entonces sirve a los fines de la narración, nada más que eso. Tampoco se está haciendo, digamos, más que eso, contar una historia. Anteúltima, ¿qué te parece va a quedar de esta época como signo visto en el futuro, ¿no? ¿Qué cosa va a prevalecer, se va a preservar como mirada de lo que pasó ahora? Bueno, yo creo que es una época de enorme transformación. Si vamos a pensar en lo inmediato de estos últimos años y en la Argentina, podemos hablar del empoderamiento de la mujer. Si estamos hablando de esta época, ¿no? El pañuelo verde como símbolo del cambio de cultura va a estar ahí. El pañuelo verde como imagen de la plaza entera llena de verde. Digamos, eso como una cosa puntual de lo que puede quedar de estos días. Porque no vamos a hablar de la debacle permanente de la Argentina, eso es un tema que no vale la pena recordar más que como una cicatriz. Y la gente, digamos, en la calle, en los 60, por ejemplo, que yo trabajé en el 68 de la gente en la calle defendiendo sus derechos, creo que eso todavía en nuestro país existe. Todavía en nuestro país sucede. Como que, pese a que la tendencia general en la sociedad es a volverse cada uno centrado en sí mismo y en un ego cada vez más protagónico de la selfie y de todo, todavía queda un aire colectivo que el movimiento de derechos humanos del que yo participo de alguna manera también representa, ¿no? Ese Parque de la Memoria con todos esos nombres que no se han olvidado vinculados al arte y al río es, dentro de lo que puede ser mi propia actividad como artista, una de las cosas más relevantes que yo he podido aportar, digamos, en lo que yo puedo recordar de mi propia trayectoria, más allá de mi obra. La participación en proyectos colectivos que más allá del ego, del uno, del yo, ¿no? El yo está como parte de algo que lo trasciende. En ese sentido, creo que los cambios sociales positivos son los que puedo rescatar, y lo que debo repudiar y ver cómo enfrentar es toda esta emergencia de regreso del fascismo, ¿no? La cosa del nacionalismo acérrimo, del desprecio por la mujer, por el otro, que expresan, no sé, figuras como Bolsonaro o como Trump, y que están, digamos, poniendo en peligro muchas conquistas de la humanidad. Y entonces es un momento de conflicto como otros. Y el arte en ese momento y en ese conflicto juega su papel. Yo creo que tenemos de alguna manera los artistas el privilegio o la oportunidad de poder participar de esas discusiones públicas con ideas, comunicándonos con amplios sectores, digamos, de la sociedad, a través de la obra, a través de los medios que replican o rebotan la obra, y que entonces estamos en una posición buena como para poder de alguna manera incidir en ese debate público. ¿Te parece que hay algún tipo de responsabilidad por parte de los artistas para reflejar y dejar como testimonio de esto? Es muy personal. La responsabilidad basta a la coherencia con lo que cada uno le preocupa. Pero esto no tiene que ser un tema político, puede ser un tema formal, un tema... Sí. Sí, la responsabilidad es la coherencia de la obra con la vida y con lo que uno propone y hace. Esa es la responsabilidad. No es una responsabilidad con una determinada posición política. No, por supuesto. Pero una responsabilidad con la obra, sí, una responsabilidad de seriedad, de coherencia, digamos, de continuidad, de aprendizaje y digamos, sí, hay una responsabilidad del artista con su obra y con la sociedad, por supuesto. Pero eso es muy personal, depende de la experiencia y de la forma de verlo y hacerlo de cada uno. No hay una mejor que la otra, ¿no? Hay poetas de amor, hay poetas de guerra, y lo mismo sucede con la imagen. Tus últimas palabras.
No, mis últimas palabras las dejo para cuando me muera. De momento seguiré hablando y creando imágenes. No tengo últimas palabras. Tengo palabras de agradecimiento porque me hayas dado la oportunidad de expresar mis ideas. Y bueno, también de agradecimiento al que se toma el tiempo para escucharlas. Y bueno, estoy abierto a participar con ellas de un debate. Muchas gracias. Terminando en atardeciendo casi, en el estudio de un artista brillante con unas camisas, porque recuerdo que tenés una colección de camisas así como, ¿no? Sí, sí, Esta tiene planetas, hasta asteroides, pero tenés como una colección muy destacable. Nada, un crudo fantástico, más mirando unos cimientos de algún edificio que va a suceder luego. Gracias.